Capítulo 1. El concierto de primavera. El sol de abril se filtraba entre los robles centenarios que rodeaban la iglesia de San Miguel en Little Wickham. Miss Jane Marple ajustó su sombrero de paja, observando los preparativos del concierto anual de primavera, mientras las mesas aparecían cubiertas con manteles de encaje blanco. Miss Marple, la voz de Mrs. Dalivantry, atravesó el murmullo. Qué maravilloso verla. Creí que el resfriado la mantendría en casa. Un poco de congestión. No podría mantenerme alejada del concierto, respondió Miss Marple dulcemente. He oído que nuestro nuevo profesor de música ha preparado algo especial. Señora Bantry, bajó la voz. Sí, el señor Fortescue. Muy talentoso, aunque hay algo en él demasiado encantador quizás. Miss Marple asintió pensativamente. Durante sus 73 años había aprendido que cuando alguien parecía demasiado encantador, generalmente había una razón. Adrian Fortescue había llegado a Little Wickham apenas 6 meses atrás, con referencias impecables, alto, de cabello plateado y sonrisa cautivadora. Había causado impresión inmediata. Allí está, murmuró Mrs. Bantry, señalando hacia él. Escenario improvisado en Fortescue, elegante en su traje de tweed gris. Supervisaba la colocación del piano. Miss Marple notó cómo las mujeres se inclinaban hacia él cuando hablaba, como flores buscando el sol. Ha conocido a su esposa. Pregunt. Endorsement. Oh no, está casado. Aunque Mrs. Hargreaves lo vio hablando intensamente por teléfono en correos, y se molestó cuando ella se acercó. El reverendo Clement se acercó, limpiándose las manos. ¡Qué día hermoso! El señor Fortescue ha compuesto una pieza especial, en primavera, en Wickham. Encantador, murmuró Miss Marple, notando algo en la expresión del reverendo. ¿Ha habido problemas con los preparativos? El reverendo vaciló. No hubo una discusión anoche. Miss Blacklock tuvo diferencias artísticas con el señor Fortescue sobre el programa. Sintió que sus piezas eran demasiado modernas. Hubo palabras fuertes. El doctor Haddock se unió entonces, llevando su maletín y una expresión preocupada. Solo verificando que todo esté en orden. Estos eventos pueden ser estresantes para ciertas personas. Miss Marple siguió su mirada. Fortescue hablaba intensamente con una joven rubia de unos 25 años, vestida con un abrigo verde demasiado elegante para el pueblo. Su lenguaje corporal sugería agitación. ¿Quién es la joven?, preguntó Miss Marple. Miss Angela Morrison, respondió Mrs. Bantry. Llegó hace 3 semanas. Se hospeda en The Lamb and Flagon. Dice que escribe sobre música folclórica inglesa. El intercambio entre Fortescue y Morrison se intensificó. Finalmente, ella se alejó bruscamente hacia el cementerio. Fortescue permaneció inmóvil, y Miss Marple notó que sus manos temblaban mientras se alisaba el cabello. Parece que nuestro profesor tiene asuntos personales que resolver, observó el doctor Haydock. A las 2 en punto comenzó el concierto. Fortescue, recuperada su compostura, se dirigió al público con encanto renovado. Miss Marple observó las reacciones en admiración en las damas, respeto cauteloso en los caballeros y desaprobación en Miss Blacklock. Quien montaba guardia cerca del órgano en Fortescue era indudablemente talentoso. Interpretó Chopin, Bach y Debussy con maestría, pero Miss Marple mantenía los ojos abiertos, observando. Notó como Miss Blacklock fruncía el ceño con cada modulación moderna. Como el doctor Haydock observaba más al público que la música andurante. Primavera en Wickham. Miss Marple vio una figura deslizándose entre las lápidas del cementerio. Miss Morrison, manteniéndose en las sombras. Los ojos de Fortescue se dirigían ocasionalmente hacia allí, tras los aplausos. Fortescue anunció el descanso para el té,
pero se dirigió hacia el cementerio en lugar de las mesas. Miss Marple lo siguió discretamente, usando las lápidas. Como cobertura voces airadas llegaron desde el mausoleo de la familia Wickham. N. O puedes seguir evitándome, Irian, decía Morrison. Sería mejor si te fueras del pueblo, respondió Fortescue tensamente. Mejor para ambos, o para ti. Creí que habíamos acordado. No acordamos nada. Recuerda por qué estás aquí. No me amenaces. Su voz se enfrió. No soy la única que podría causar problemas. Miss Blacklock no es tan sorda como pretende. Y el doctor Haddock hace muchas preguntas. Miss Marple sintió un escalofrío. Claramente había más personas involucradas de lo que aparentaban al emerger de su escondite. Se encontró cara a cara con Morrison. Me ha dado un susto, exclamó la joven. Disculpe, querida. Admiraba estas lápidas victorianas, respondió Miss Marple. Inocentemente Morrison la estudió cuidadosamente, como evaluando cuánto había escuchado antes de regresar al concierto. Con manos temblorosas, durante y al ti, Miss Marple observó a todos los protagonistas. Fortescue se mezclaba con el público, pero su encanto parecía forzado. Morrison picoteaba un scone distraídamente. Miss Blacklock permanecía vigilante cerca del órgano, y el doctor Haddock observaba con la misma intensidad que ella, aunque sospechaba que por motivos diferentes había secretos en Little Wickham. Y Miss Marple sabía que cuando los secretos se acumulaban en lugares pequeños, las consecuencias no tardaban en manifestarse, mientras Fortescue anunciaba la segunda parte del concierto. Miss Marple ya trabajaba en el rompecabezas. Tenía piezas dispersas, conversaciones tensas, miradas furtivas, secretos susurrados, pero aún no veía el patrón completo. Sin embargo, tenía la desagradable sensación de que no tendría que esperar mucho para que las piezas encajaran de manera que nadie en Little Wickham esperaba. Capítulo 2. A murmullos y melodías. Los primeros acordes de Greensleeves flotaron sobre el público cuando Miss Sarah Weatherby se unió a Fortescue para la segunda parte del programa. Su voz soprano, clara y dulce, contrastaba marcadamente con la tensión que Miss Marple había presenciado apenas momentos antes. Sin embargo, mientras la joven maestra cantaba sobre amor perdido y melancolía, los verdaderos dramas se desarrollaban entre el público. Mrs. Bantry se inclinó hacia Miss Marple durante el aplauso que siguió a la primera canción. ¿No le parece que el señor Fortescue está algo distraído esta tarde? Miss Marple observó al pianista, quien efectivamente parecía luchar por mantener su concentración. Sus dedos encontraban las teclas correctas, pero su mirada vagaba constantemente hacia el público, como si buscara algo o alguien específico. Quizás sea el nerviosismo natural de actuar, respondió Miss Marple diplomáticamente, aunque sus propias observaciones sugerían algo más profundo. En 3 filas atrás, Miss Morrison se había instalado discretamente en una silla plegable, pero su presencia no pasaba desapercibida. Miss Marple notó como Mrs. Hargreaves la observaba con evidente curiosidad, y como el doctor Haddock había elegido una posición desde donde podía ver tanto a Morrison como a Fortescue sin esfuerzo aparente. Miss Blacklock, Desde Sue, vigilante junto al órgano, no había dejado de fruncir el ceño. Durante una pausa entre canciones, se acercó al reverendo Clement. Reverendo, murmuró lo suficientemente alto para que Miss Marple la escuchara. Creo que debería saber que encontré algo muy peculiar en el salón parroquial esta mañana. El reverendo Clement, que estaba disfrutando visiblemente de la música, se volvió con expresión ligeramente molesta por la interrupción. ¿Qué tipo de cosa peculiar,
Miss Blacklock. Alguien había estado revisando los archivos de la iglesia. Los registros matrimoniales, específicamente, estaban todos desordenados cuando llegué para practicar esta mañana. Miss Marple aguzó el oído discretamente. Los registros matrimoniales eran documentos que raramente interesaban a los visitantes casuales del pueblo. ¿Está segura de que no fue uno de los voluntarios preparando algo para el concierto?, preguntó el reverendo. Bastante segura y reverendo. Miss Blacklock bajó aún más la voz. Había una página arrancada del registro de 1978. El color se desvaneció ligeramente del rostro del reverendo Clement. Miss Marple notó que sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia Fortescue, quien en ese momento iniciaba una interpretación particularmente emotiva de The Water is Wide. La conversación fue interrumpida por una pequeña conmoción. Cerca de la mesa del té, Mrs. Hargreaves había derramado una tetera completa sobre los manteles, pero su expresión sugería que el accidente había sido causado por algo más que simple torpeza. «¡Qué tonta soy!», exclamó, aunque sus ojos estaban fijos en Miss Morrison. Miss Morrison, ¿verdad? No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Eleanor Hargreaves, del almacén general. Miss Morrison se levantó cortésmente, pero Miss Marple detectó una rigidez en sus movimientos. Un placer conocerla, Mrs. Hargreaves. Debe encontrar nuestro pequeño pueblo terriblemente aburrido después de Londres, continuó Mrs. Hargreaves, mientras secaba el té derramado. Porque supongo que viene de Londres, ¿verdad? Su acento lo sugiere. En realidad, he vivido en varios lugares, respondió Morrison evasivamente. ¡Qué fascinante! ¿Y su investigación sobre música folclórica la ha traído específicamente a Little Wickham? Debo decir que me sorprende. No somos particularmente conocidos por nuestras tradiciones musicales. Miss Marple observó el intercambio con creciente interés. Mrs. Hargreaves, bajo su apariencia de comerciante pueblerina cotilla, estaba haciendo preguntas muy específicas y dirigidas. Las tradiciones musicales se encuentran en los lugares más inesperados, respondió Morrison, claramente incómoda. Sí, me disculpa, pero antes de que pudiera alejarse, el doctor Haydock se materializó a su lado, como si hubiera estado esperando precisamente este momento, Miss Morrison, ¿verdad? Dr. Haydock me preguntaba si podríamos tener una conversación privada después del concierto. Es sobre su investigación. Los ojos de Morrison se endurecieron. No estoy segura de que podría interesarle mi trabajo a un médico rural. Tengo muchos intereses fuera de la medicina, respondió el doctor, con una sonrisa que no llegaba. Especialmente cuando esos intereses conciernen al bienestar de mi comunidad. La tensión en el aire era casi palpable, tanto que incluso algunos de los asistentes menos observadores comenzaron a notar que algo inusual estaba ocurriendo. Miss Marple vio cómo la señora del coronel Melchett susurraba algo urgentemente al oído de su marido, y como el joven Tam Symington había dejado de fingir que leía su programa para observar abiertamente la confrontación silenciosa en el escenario. Fortescue había terminado The Water is Wide y se preparaba para la pieza final de la tarde, pero cuando sus ojos encontraron la escena tensa que se desarrollaba cerca de las mesas del té, sus manos se detuvieron sobre las teclas por un momento demasiado largo. Miss Sarah Weatherby, esperando su entrada musical, se volvió hacia él con expresión interrogante. «Señor Fortescue, ¿está listo para Barbara Allen?» Fortescue se sobresaltó ligeramente, como si hubiera olvidado dónde estaba. «Sí, por supuesto, disculpe», pero cuando comenzó los acordes de apertura de la balada tradicional, Miss Marple notó que sus dedos temblaban notablemente. La música
aunque técnicamente correcta. Había perdido la confianza y el encanto que había caracterizado su interpretación anterior. Señor Ann Bantry se inclinó hacia Miss Marple nuevamente. ¿No le parece que algo está terriblemente mal aquí? Siento como si estuviéramos en medio de una de esas obras de teatro, donde todo el mundo sabe algo, excepto el público. Miss Marple asintió thoughtfully. Es una observación muy astuta, querida, aunque me temo que en este caso el público está comenzando a darse cuenta también. Mientras Miss Weatherby cantaba la trágica historia de Barbara Allen y su amor perdido, Miss Marple permitió que su mente organizara las observaciones del día. Había demasiadas coincidencias, demasiadas miradas furtivas, demasiados secretos, apenas ocultos bajo la superficie cortés de la vida pueblerina, los registros matrimoniales alterados, la llegada misteriosa de Miss Morrison, las preguntas incisivas del doctor Haydock, la evidente hostilidad de Miss Blacklock hacia Fortescue, y por encima de todo, la conversación amenazante que había presenciado en el cementerio, aun cuando la canción llegó a su melancólico final y el público estalló en aplausos educados. Miss Marple tomó una decisión. Esa noche visitaría a Miss Blacklock. Si alguien en Little Wickham sabía exactamente qué secretos se escondían en los archivos de la iglesia, sería la organista que había guardado celosamente esos registros durante 4 décadas, mientras Fortescue y Miss Weatherby se inclinaban ante el público. Miss Marple notó que Miss Morrison había desaparecido discretamente de entre la multitud. Una búsqueda rápida con la mirada reveló que el doctor Haydock también se había esfumado. Un concierto encantador, ¿no le parece?, comentó Mrs. Bantry mientras se levantaban para aplaudir una última vez. Absolutamente fascinantera, respondió Miss Marple, aunque sospechaba que su definición de fascinante difería considerablemente de la de su amiga, mientras el público comenzaba a dispersarse y los voluntarios iniciaban la tarea de limpiar. Miss Marple permaneció sentada unos momentos más, observando. Los secretos de Little Wickham estaban comenzando a revelarse, pero tenía la inquietante sensación de que lo que había presenciado esa tarde era solo el comienzo de algo mucho más complicado y peligroso. Capítulo 3. Secretos en la penumbral casa de Miss Blacklock, en Daisy Lane, se alzaba como una fortaleza victoriana en la creciente penumbra del atardecer. Miss Marple ajustó su chal mientras caminaba por el sendero de grava, notando cómo las cortinas de encaje se movían ligeramente en la ventana del salón. Leticia Blacklock había estado esperándola. Miss Marple, la organista, abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Supuse que vendría. Entre, por favor. El interior de la casa reflejaba la personalidad de su propietaria, anordenado, tradicional y con una cualidad ligeramente intimidante que hablaba de décadas de disciplina musical. Fotografías de coros de iglesia y programas de conciertos enmarcados cubrían las paredes del estrecho pasillo. Ofreció Miss Blacklock, guiándola hacia un salón donde un piano vertical dominaba un rincón, sus teclas desgastadas por Muy amable, respondió Miss Marple, acomodándose en una silla tapizada en terciopelo granate. Ha sido una tarde bastante interesante. Miss Blacklock sirvió el té de una tetera de plata que había conocido mejores días. Supongo que se refiere a algo más que la música. Miss Marple no es mujer que haga visitas sociales sin motivo. Es muy perspicaz, admitió Miss Marple. Estaba pensando en su comentario sobre los registros matrimoniales. Los ojos de Miss Blacklock se endurecieron. Sabía que había escuchado. Siempre fue demasiado observadora para su propio bien. Jane Marple. En mi experiencia, los detalles aparentemente insignificantes a menudo resultan ser los más importantes. Una página arrancada de 1978. ¿Recuerda qué matrimonios se registraron ese año? Miss Blacklock
se sentó rígidamente. Su taza, casi imperceptiblemente en sus manos. Varios han, pero solo uno, que podría interesar a nuestro querido profesor de música. Miss Marple esperó en silencio, una técnica que había perfeccionado durante décadas de escuchar las confesiones no solicitadas de los habitantes del pueblo. Adrian Fortescue no es su verdadero nombre, dijo Miss Blacklock finalmente. Lo reconocí en el momento en que puso pie en Little Wickham, aunque él claramente no me recordaba a mí. ¿Cómo lo conocía? Hace 45 años trabajé como organista en St. Margaret's en Causton durante los veranos. Adrian Hartwell, ese era su nombre. Entonces se casó allí en julio de 1978 con una chica muy joven llamada Patricia Morrison. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de maneras inquietantes. Morrison. ¿Tiene alguna relación con Miss Angela Morrison? Su hija, me imagino. La semejanza es notable cuando sabes qué buscar. Los ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está nerviosa. ¿Y qué pasó con el matrimonio? Miss Blacklock tomó un sorbo largo de té antes de responder. Patricia Hartwell murió en un accidente automovilístico solo 6 meses después de la boda. Muy trágico. Adrian desapareció del área poco después. Corrían rumores. ¿Qué tipo de rumores? Había problemas de dinero. Patricia había heredado una suma considerable de su tía soltera. Después de su muerte, Adrian se mudó muy rápidamente y muy cómodamente a Londres. Algunos dijeron que había otras mujeres involucradas, pero nunca se probó nada. Mesma procesó esta información cuidadosamente y ahora la hija ha venido a buscarlo. Eso parecería, aunque me pregunto qué espera lograr después de todos estos años. Un golpe suave en la puerta frontal interrumpió su conversación. Miss Blacklock frunció el ceño. No espero a nadie más esta noche. Se levantó para responder, y Miss Marple escuchó voces bajas en el pasillo. Cuando Miss Blacklock regresó, no estaba sola. Dr. Haydock insiste en que necesita hablar con usted. Miss Marple dice que es urgente. El médico entró con expresión grave. Lamento interrumpir, pero me temo que tenemos una situación muy seria, Miss Morrison. ¿Ha desaparecido? Preguntó Miss Marple. Mrs. Pemberton de The Lamb and Flag me llamó hace 1 hora. Morrison no regresó para la cena, y cuando fueron a revisar su habitación, encontraron signos de lucha, ropa tirada por el suelo, su bolso volcado, y vaciló, sangre en la alfombra. Miss Blacklock se dejó caer pesadamente en su silla. Dios mío, ¿han contactado a la policía?, preguntó Miss Marple. El inspector Slack viene en camino desde Much Benham, pero pensé que usted debería saberlo, especialmente después de las tensiones de esta tarde. Miss Marple se levantó lentamente. Ha visto al señor Fortescue desde el final del concierto. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondió el doctor. Nadie lo ha visto desde que terminó de tocar en su cote y está a oscuras, y no responde a la puerta. Los tres permanecieron en silencio por un momento, el peso de las implicaciones cayendo sobre ellos. Doctor, dijo Miss Marple, finalmente, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en Little Wickham? 15 años. ¿Por qué lo pregunta? ¿Recuerda haber tratado a alguien llamado Adrian Hartwell? El doctor la miró con sorpresa. Hartwell. No, nunca he. ¿Cómo sabe ese nombre? Antes de que Miss Marple pudiera responder, el sonido de sirenas llenó el aire de la noche. Las luces azules parpadearon a través de las cortinas de encaje, mientras los vehículos policiales se detenían afuera. Será mejor que vayamos, dijo el doctor Haydock. El inspector querrá hablar con todos. Mientras salían de la casa de Miss Blacklock,
Miss Marple notó una figura observando desde las sombras al final de Daisy Lane. Cuando las luces policiales iluminaron brevemente el área, la figura se retiró rápidamente, pero no antes de que ella captara un vistazo de cabello plateado perfectamente peinado a Adrian Fortescue. Art Wells seguía en Little Wickham. Pero si no había secuestrado a Angela Morrison, ¿dónde estaba ella? ¿Y por qué había sangre en su habitación? Mientras caminaban hacia The Lamb and Flog, donde las luces brillaban y se escuchaban voces oficiales, Miss Marple reflexionó sobre los patrones que había observado durante décadas de resolver misterios. Los secretos del pasado tenían una manera de resurgir en el presente, a menudo con consecuencias violentas en un matrimonio de hace 45 años. Una joven viuda muerta trágicamente. Un hombre que cambió su identidad. Y ahora una hija en busca de... ¿qué? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Respuestas? El inspector Slack, un hombre corpulento con bigote, que siempre parecía ligeramente exasperado por la existencia de crímenes en su jurisdicción, ya había tomado control de la escena. Miss Marple lo observó dirigir a sus hombres con eficiencia. Professional, pero sabía por experiencia que había aspectos de la naturaleza humana que ninguna investigación policial rutinaria podría descubrir esta noche. Mientras Little Wickham se acostaba con las cortinas bien cerradas y las puertas aseguradas, Miss Marple sabía que el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. En algún lugar de la oscuridad, Adrian Fortescue se escondía con secretos que habían permanecido enterrados durante 4 décadas. Y en algún lugar, Angela Morrison estaba viva o muerta, víctima de un pasado que se negaba a permanecer sepultado. A los habitantes del pueblo podrían dormir inquietos esa noche, pero Miss Marple tenía la sensación de que el amanecer traería revelaciones que cambiarían Little Wickham para siempre. Capítulo 4. Investigaciones cruzadas. La mañana llegó a Little Wickham, envuelta en una bruma gris que parecía reflejar el estado de ánimo del pueblo. Miss Marple despertó temprano, como era su costumbre, y desde la ventana de su dormitorio pudo ver que The Lamb and Flag seguía rodeado de cinta policial amarilla. Los constables montaban guardia en la entrada, y ya se habían formado pequeños grupos de aldeanos, curiosos, en la calle principal, después de un desayuno ligero. Miss Marple decidió dar su paseo matutino habitual, que casualmente la llevaría cerca de la escena del crimen. No era simple curiosidad en su experiencia. Las primeras horas después de un incidente revelaban tanto sobre los caracteres de las personas como sobre los hechos del caso. En el inspector Slack estaba parado frente al hotel, consultando su libreta con expresión concentrada. Al ver a Miss Marple, su cara mostró la mezcla familiar de resignación y ligera esperanza que ella había llegado a reconocer en los oficiales de policía locales. «Buenos días, inspector», saludó cordialmente. «Espero que haya tenido una noche productiva». A Miss Marple respondió con un suspiro. «Debería haber imaginado que aparecería temprano. Supongo que querrá saber los detalles. Solo si considera que puedo ser de alguna ayuda», dijo con modestia. Aunque sus ojos astutos ya estaban evaluando la escena en Slack, cerró su libreta. La habitación de Miss Morrison definitivamente muestra signos de lucha. Muebles volcados, un espelho roto y aproximadamente una cucharada de sangre en la alfombra cerca de la ventana. Pero aquí está lo extraño, ¿no? Encontramos huellas de arrastre hacia la puerta y la ventana está en el segundo piso. «Interesante», murmuró Miss Marple. «Y el señor Fortescue, desaparecido, sin rastro. Su cottage está intacto, pero parece que se fue con prisa. Ropa tirada, gavetas abiertas, y su auto ya no está en el garaje». Mrs. Pemberton, la robusta propietaria del hotel, se acercó a ellos, limpiándose las manos en su delantal. «Inspector, disculpe la interrupción,
pero recordé algo que podría ser importante. Anoche, alrededor de las 9, escuché a Miss Morrison hablando por teléfono en el vestíbulo. Parecía muy molesta. ¿Pudo escuchar algo de la conversación?, preguntó Slack. Bueno, no quería escuchar a propósito, entiende, pero su voz se alzó bastante. Algo sobre cumplir lo prometido y no más excusas. Y luego dijo algo como nos veremos donde acordamos. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el inspector. Mencionó un lugar específico. Creo que dijo algo sobre el cementerio, pero no estoy completamente segura. Después de eso, subió a su habitación y no la volví a ver. Después de tomar nota de esta información, el inspector se excusó para continuar con sus investigaciones. Miss Marple, sin embargo, decidió visitar la oficina de correos, donde Mrs. Hargreaves generalmente tenía el pulso de todos los chismes del pueblo. La encontró ordenando el correo matutino, con movimientos nerviosos y ojos enrojecidos que sugerían una noche sin dormir. «¡Miss Marple!», exclamó al verla entrar. «¡Qué terrible asunto! Nunca pensé que algo así pudiera pasar en nuestro tranquilo pueblo. Es muy perturbador», concordó Miss Marple. «Aunque debo decir que ayer durante el concierto noté que usted parecía preocupada por Miss Morrison». Señora Hargreaves dejó caer una pila de cartas. ¿Preocupada? Bueno, supongo que sí. Verá, hay algo que no le dije al inspector anoche, porque no estaba segura de si era importante. ¿Qué tipo de cosa? Hace una semana, Miss Morrison vino aquí preguntando por registros antiguos. Específicamente quería saber si teníamos directorios telefónicos de los años 70. Cuando le pregunté por qué, dijo que estaba rastreando la historia de su familia. Miss Marple asintió encouragingly. ¿Y encontró lo que buscaba? Encontró una entrada para un Anne Hartwell en 1978. Se puso muy pálida cuando la vio, y luego me preguntó si conocía a esa persona. Le dije que el nombre me sonaba vagamente, pero no podía ubicarlo. Ahora me pregunto si había alguna conexión con el señor Fortescue. Exactamente y hay más. Ayer por la mañana, antes del concierto, vi al Dr. Haydock hablando muy seriamente con Miss Morrison cerca del estanque del pueblo. Parecían estar discutiendo algo muy importante. Esta información intrigó a Miss Marple considerablemente. ¿Qué interés podría tener el Dr. Haydock en los asuntos familiares de Miss Morrison? Su próxima parada fue el consultorio del doctor, ubicado en una casa georgiana convertida en High Street. La encontró llena de pacientes que claramente habían venido tanto por atención médica como por la oportunidad de discutir los eventos dramáticos de la noche anterior. Miss Marple, el Dr. Haydock, apareció en la puerta de su oficina. ¿Podría hablar con usted en privado por un momento? Una vez solos en su oficina, el doctor cerró la puerta y se dirigió directamente al grano. Supongo que ha estado haciendo sus propias investigaciones esta mañana. No puedo decir que me sorprenda. Doctor, ayer mencionó que Miss Morrison había estado en el pueblo solo 3 semanas, pero tengo la impresión de que usted sabía más sobre ella de lo que admitió. El doctor suspiró profundamente y se sentó pesadamente en su silla. Miss Marple, hay cosas sobre el pasado de este pueblo que algunas personas prefieren mantener enterradas. Pero cuando comenzaron a resultar en violencia, ¿está sugiriendo que conocía la verdadera identidad del señor Fortescue? Adrian Hartwell. Sí, lo reconocí casi inmediatamente. Verá, yo era un joven interno en el hospital Dick Austin en 1978. Atendía a Patricia Morrison Bueno, Patricia Hartwell. Entonces, después de su accidente automovilístico, Miss Marple se inclinó hacia adelante y las heridas no eran consistentes con un accidente automovilístico ordinario. Había signos que sugerían, vaciló, que alguien había estado en el auto con ella cuando ocurrió el accidente. Alguien que salió antes de que llegáramos, ¿reportó sus sospechas?
Era solo un interno. Nadie escuchó mis preocupaciones. El caso se cerró como accidente. Hartwell desapareció. Y yo eventualmente me mudé aquí para establecer mi práctica. Nunca esperé volver a verlo. ¿Miss Morrison llegó al pueblo? Inmediatamente supe quién era. El parecido con su madre era inconfundible. Le advertí que tuviera cuidado, que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados, pero estaba determinada a confrontar al hombre que creía había matado a su madre. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. Los motivos se estaban volviendo más claros, pero las circunstancias de la desaparición de Angela Morrison seguían siendo desconcertantes. Doctor, ¿cree que el señor Fortescue en Hartwell es capaz de violencia? Hace 45 años, posiblemente. Pero ahora es un hombre diferente, más viejo, aparentemente más refinado, aunque supongo que cuando uno se enfrenta a la exposición de secretos que ha guardado durante décadas, un golpe urgente en la puerta interrumpió su conversación. La recepcionista del doctor entró con expresión alarmada. Doctor, disculpe, pero el inspector Slack está al teléfono. Dice que han encontrado algo en el cementerio y necesita que venga inmediatamente. Y quiere que Miss Marple también venga, si está aquí. Miss Marple y el doctor intercambiaron miradas sombrías. El cementerio, el mismo lugar donde había presenciado la confrontación entre Fortescue y Morrison el día anterior. Mientras se dirigían hacia allí, Miss Marple no pudo evitar sentir que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de todo lo que había ocurrido en Little Wickham. Capítulo 5. Descubrimientos en el cementerio. El cementerio de la iglesia de San Miguel tenía un aspecto completamente diferente bajo la luz gris de la mañana. Los tejos antiguos que el día anterior habían proporcionado sombras románticas para los asistentes al concierto ahora parecían sombríos y amenazantes. Miss Marple siguió al doctor Haydock por el sendero de grava, notando cómo sus pasos resonaban con una solemnidad que no había estado presente durante su visita anterior a él. Inspector Slack los esperaba cerca del mausoleo de la familia Wickham, el mismo lugar donde Miss Marple había escuchado la confrontación entre Fortescue y Morrison. Un constable joven estaba parado a una distancia respetuosa, con expresión ligeramente verde que sugería que había visto algo perturbador. «Aquí están», dijo Slack cuando se acercaron. «Me temo que tienen que prepararse para algo desagradable». A Miss Marple y al doctor alrededor del mausoleo hacia una depresión natural en el terreno, parcialmente oculta por un grupo de rosales silvestres que habían crecido sin control durante años. Allí, en una tumba antigua que había sido removida recientemente, yacía una figura inmóvil, pero no era Angela Morrison, Adrian Fortescue. Hartwell estaba tendido en una posición extrañamente formal, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien lo hubiera dispuesto cuidadosamente. Sus ojos estaban cerrados y una pequeña cantidad de sangre seca manchaba su sien derecha. Comenzó Miss Marple. «Muerto, sí», confirmó el inspector Slack. «El doctor Haydock tendrá que hacer un examen preliminar, pero parece haber sido golpeado con un objeto pesado, un atizador de chimenea, posiblemente, o algo similar». El doctor Haydock se arrodilló junto al cuerpo, realizando su examen con la eficiencia profesional de décadas de experiencia médica. Miss Marple observó desde una distancia respetuosa, pero sus ojos agudos captaron detalles que podrían ser importantes más tarde. «La muerte ocurrió hace varias horas», anunció el doctor después de unos minutos, «probablemente entre las 10 y la medianoche de anoche, basándome en la rigidez. Un solo golpe en la sien, muy preciso, suficiente para matarlo instantáneamente», preguntó Slack. «Muy probablemente. ¿Quién hizo esto?»,
Sabía exactamente dónde golpear. Miss Marple estudió la escena cuidadosamente. Inspector, ¿ha notado algo peculiar sobre la posición del cuerpo? Slack frunció el ceño. Aparte del hecho de que está muerto, ¿qué quiere decir? Está demasiado ordenado, las manos perfectamente cruzadas, la ropa alisada. Ni siquiera hay tierra en sus zapatos a pesar de estar en una tumba recién abierta. Esto no es donde murió. El doctor asintió thoughtfully. Miss Marple tiene razón. No hay suficiente sangre aquí para el tipo de herida que veo. Lo mataron en otro lugar y lo trajeron aquí. Pero, ¿por qué aquí específicamente? Slack, consultando su libreta. ¿Hay algo especial sobre esta tumba? Miss Marple se acercó para leer la lápida desgastada. Amelia Blacklock, 1895 to 1962. Beloved sister. Se volvió hacia el doctor. ¿Hay alguna relación con nuestra Miss Blacklock? Su hermana Mayo R. respondió una voz desde detrás de ellos. Se volvieron para ver a Miss Blacklock, acercándose, vestida completamente de negro y con expresión sombría. Alguien me dijo que habían encontrado un cuerpo. No esperaba a esto. Su voz se quebró ligeramente al ver a Fortescue, y Miss Marple notó que sus manos temblaban mientras se aferraba a su bastón. Miss Blacklock, dijo el inspector Slack suavemente, conocía bien al señor Fortescue, o debería decir Hartwell. Lo suficiente, respondió críticamente. ¿Suficiente? Para saber que esto no es coincidencia. Señaló la tumba. Amelia murió en un accidente automovilístico también, en 1962. Nunca creí que fuera realmente un accidente. Miss Marple sintió que otro hilo del misterio se añadía. Alameda, ¿estás sugiriendo que había una conexión entre su hermana y el señor Hartwell? Miss Blacklock se enderezó, recuperando algo de su compostura habitual. Adrian Hartwell no comenzó su carrera criminal con Patricia Morrison. Miss Marple, mi hermana Amelia era una mujer muy rica y muy solitaria. Conoció a un joven encantador en Bath durante el verano de 1962, un pianista que le hacía compañía y la entretenía. Adrian Hartwell, un hombre más joven entonces, pero definitivamente él. Amelia cambió su testamento para incluirlo como beneficiario principal solo 2 semanas antes de su muerte. Cuando murió, él desapareció con una suma considerable de dinero en el inspector Slack. Escribía furiosamente en su libreta. ¿Por qué nunca reportó sus sospechas? ¿A quién? ¿Con qué evidencia? Era solo una hermana menor, con sospechas, pero sin prueba. Y para cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado, él había desaparecido completamente. Miss Marple reflexionó sobre esta nueva información. Un patrón estaba emergiendo en mujeres solas con dinero, muertes convenientes, y Adrian Hartwell, siempre beneficiándose financieramente antes de desaparecer para reinventarse en otro lugar. Miss Blacklock dijo cuidadosamente, ¿cree que Miss Morrison sabía sobre su hermana? No lo sé, pero sí estaba investigando la historia de Adrian Hartwell. Eventualmente habría encontrado la conexión. El constable joven se acercó nerviosamente al inspector Slack. Señor, hemos terminado de buscar en el área inmediata. No encontramos el arma, pero vaciló. Hay rastros de sangre en el sendero que lleva desde el cottage de Fortescue hasta aquí. Interesante, murmuró Miss Marple. Entonces fue asesinado en su cottage y traído aquí. Pero, ¿por qué específicamente a la tumba de Amelia Blacklock? Un mensaje, dijo Miss Blacklock amargamente. Alguien quería que supiera que conocían toda la historia, que sabían sobre Amelia, sobre Patricia y probablemente sobre cualquier otra víctima que pudiera haber habido en el medio. El doctor Haydock se levantó, terminando su examen preliminar. Inspector, recomiendo que el cuerpo sea trasladado para una autopsia completa. Aunque la causa de muerte parece clara, podría haber otros detalles importantes. Mientras los oficiales comenzaban los preparativos para remover el cuerpo,
Miss Marple se alejó discretamente para examinar el área circundante. Sus años de experiencia le habían enseñado que los asesinos, por cuidadosos que fueran, siempre dejaban algo atrás. Anne fue detrás del mausoleo donde lo encontró, en un pequeño broche de plata con una perla, parcialmente oculto bajo las hojas caídas. Lo reconoció inmediatamente como el tipo de joyería que Angela Morrison había estado usando el día anterior. Pero en lugar de entregarlo inmediatamente al inspector Slack, Miss Marple lo guardó cuidadosamente en su bolso. Algo le decía que había más en esta situación de lo que aparentaba, y que entregar evidencia prematuramente podría poner a alguien más en peligro, mientras el grupo se preparaba para dejar el cementerio. Miss Marple echó un último vistazo al área. Adrian Hartwell estaba muerto, aparentemente asesinado por alguien que conocía su pasado criminal. Pero Angela Morrison seguía desaparecida, y Miss Marple tenía la inquietante sensación de que el verdadero misterio estaba apenas comenzando a revelarse. ¿Era Angela Morrison la asesina, buscando venganza por la muerte de su madre? ¿O había otra mano en juego? Alguien con sus propios motivos para haber muerto a Adrian Hartwell. El broche en su bolso parecía quemar mientras caminaba de regreso al pueblo, sabiendo que pronto tendría que decidir cuándo y cómo usar esta nueva pieza del rompecabezas. Capítulo 6. La búsqueda de Angela. La noticia de la muerte de Adrian Fortescue se extendió por Little Wickham como un incendio en pasto seco. Para cuando Miss Marple regresó de su cottage, después de un almuerzo contemplativo, ya había pequeños grupos de aldeanos congregados en cada esquina, sus voces bajas pero urgentes, mientras intercambiaban teorías y especulaciones. A Miss Marple decidió hacer una visita a su sobrina, Mrs. Dorothy Price, quien regentaba la pequeña librería del pueblo y tenía una perspectiva única sobre los habitantes locales a través de sus hábitos de lectura. La encontró organizando nerviosamente los libros, claramente perturbada por los eventos. «Tía Jane», exclamó al verla entrar, «qué terrible asunto. Nunca pensé que algo así pudiera pasar aquí. Y ahora dicen que esa pobre chica Morrison también ha desaparecido. Es muy inquietante», acordó Miss Marple, examinando casualmente las estanterías. «¿Ha notado algún comportamiento inusual últimamente? Como libraria, debe conocer bastante bien a las personas del pueblo». Dorothy bajó la voz conspiratorialmente. «Bueno, hay algo extraño. Hace 2 semanas, el señor Fortescue vino preguntando por libros sobre derecho testamentario. Dijo que era para un personaje en una composición musical que estaba escribiendo, pero parecía muy específico sobre los detalles legales. Detalles específicos sobre cómo disputar testamentos antiguos, especialmente cuando hay sospecha de influencia indebida. También preguntó sobre limitaciones de tiempo para investigaciones criminales. Miss Marple archivó esta información cuidadosamente. ¿Había estado Fortescue preocupado por que alguien cuestionara sus actividades pasadas? Y otros visitantes inusuales. Miss Morrison vino varias veces. Compró libros sobre investigación genealógica, historia local. Pero lo que me pareció odd es que Miss Blacklock también había estado leyendo libros similares. Las vi comparando notas una tarde en el parque. Esto era nuevo e interesante. Miss Blacklock y Miss Morrison se conocían. Aparentemente, sí. Y no parecían contentas el uno con el otro. Más bien como conspiradores reluctantes. Si me entiendes. Miss Marple agradeció a su sobrina y decidió caminar hasta el cottage de Fortescue, donde el inspector Slack continuaba su investigación. La casa, una pintoresca construcción de piedra del siglo XVIII, estaba rodeada de cinta policial, pero podía haber movimiento dentro. Anne Slack salió cuando la vio acercarse, secándose la frente con un pañuelo. «Miss Marple, me alegra verla. Hemos encontrado algunas cosas interesantes en el cottage.
¿De qué tipo? Documentos. Muchos documentos. Parece que nuestro señor Fortescue había estado recopilando información sobre varias personas en el pueblo. Miss Marple siguió al inspector al interior. El salón había sido registrado a fondo, pero aún mantenía vestigios de la personalidad de su ocupante en partituras musicales esparcidas por el piano, fotografías de conciertos en las paredes y una colección impresionante de libros sobre música clásica. Aquí, dijo Slack, guiándola hacia un escritorio donde estaban dispersos varios expedientes. Tiene archivos sobre Miss Blacklock, el doctor Haddock, Mrs. Hargreaves, e incluso sobre el reverendo Clement. Miss Marple examinó los documentos con creciente fascinación. Eran meticulosamente organizados, cada uno conteniendo recortes de periódicos, copias de documentos legales y notas escritas a mano en la elegante caligrafía de Fortescue. ¿Qué tipo de información estaba recopilando? Secretos, principalmente. Mire esto. Slack le mostró una carpeta etiquetada Ellen Blacklock. Aquí tiene evidencia de que ella sabía sobre la muerte de su hermana en 1962 y había estado investigando silenciosamente durante años. La carpeta del doctor Haydock contenía copias de su expediente médico estudiantil, incluyendo una reprimenda formal por comportamiento no profesional relacionado con su manejo del caso de Patricia Hartwell. En 1978, parece que nuestro músico estaba chantajeando a medio pueblo, observó Slack grimly, o protegiéndose contra exposición, sugirió Miss Marple. Estos documentos también podrían servir como seguro mutuo de destrucción. Encontraron algo aún más intrigante en el dormitorio, en una carta a medio escribir, dirigida a mi querida Angela. He estado pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer, y creo que ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre tu madre. Patricia no murió en un accidente. Fue asesinada. Paro no por me, como tu agree. Yo amaba a tu madre. A pesar de nuestros problemas, el verdadero asesino ha estado viviendo en este pueblo durante años, escondido a plena vista. Si algo me sucede, busca en el lugar donde nos conocimos por primera vez. La evidencia está. La carta terminaba abruptamente, con tinta fresca que sugería que había sido interrumpido mientras escribía. Esto cambia todo, murmuró Slack. Si Fortescue estaba diciendo la verdad, entonces no fue él quien mató a Patricia Morrison. Paro, ¿quién más tenía motivo?, preguntó Miss Marple. Aunque su mente ya estaba trabajando en las posibilidades, un grito desde el jardín interrumpió sus pensamientos. Un constable apareció en la puerta trasera con expresión urgente. Inspector, venga rápido. Hemos encontrado algo en el cobertizo del jardín. Lo siguieron hacia un pequeño cobertizo de herramientas al fondo del jardín. Detrás de sacos de fertilizante y herramientas de jardinería, habían descubierto un espacio oculto que contenía una caja fuerte, pequeña. ¿Pudo abrirla?, preguntó Slack. Sí, señor. La combinación estaba anotada debajo del escritorio. Mire lo que encontramos. La caja fuerte contenía fotografías, cartas y lo que parecía ser un diario, pero lo más sorprendente era una grabación de audio en una cinta casete antigua, etiquetada P&M, confesión final, julio 1978. ¿Tiene algo para reproducir esto?, preguntó Miss Marple. El inspector asintió. Hay un reproductor de cassettes en el salón. Regresaron a la casa y reprodujeron la cinta. La voz que emergió era femenina, joven y llena de miedo. Adrian, si estás escuchando esto, significa que algo terrible ha pasado. No puedo seguir guardando este secreto. La muerte de Amelia Blacklock no fue un accidente. Yo estaba allí esa noche. Vi lo que realmente pasó. Vi quién la empujó. Tengo miedo de que vengan por mí también.
El doctor Haydock me ha estado haciendo preguntas extrañas, y Miss Blacklock actúa como si supiera algo. Si algo me sucede, por favor asegúrate de que nuestra hija sepa la verdad sobre... La grabación terminó abruptamente con el sonido de una puerta cerrándose y pasos acercándose a Miss Marple y el inspector Slack. Se miraron en silencio absoluto. Patricia Morrison había presenciado el asesinato de Amelia Blacklock y aparentemente había sido asesinada para silenciarla. Pero... ¿quién?, murmuró Slack. El doctor Haydock, Miss Black, alguien más, completamente. Miss Marple tocó el broche en su bolso pensativamente. Inspector, creo que necesitamos encontrar a Angela Morrison con mucha urgencia, porque si ella también descubrió esta verdad, podría ser la próxima víctima, terminó Slack grimly. Un nuevo pensamiento ocurrió a Miss Marple. ¿O ya lo es? Y si no fue dejado por accidente, sino colocado deliberadamente para hacer que pensáramos que Angela había estado allí. La posibilidad de que Angela Morrison ya estuviera muerta y que su desaparición fuera una elaborada pantomima cambió completamente la dirección de sus pensamientos. Si ese era el caso, entonces el verdadero asesino había estado jugando un juego mucho más sofisticado de lo que cualquiera había imaginado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Little Wickham, Miss Marple sabía que la noche traería más revelaciones y esperaba sinceramente que no fuera demasiado tarde para evitar otra tragedia. Capítulo 7. En confrontaciones nocturnas. La noche había caído sobre Little Wickham con una quietud poco natural. Miss Marple se sentó en su salón, aparentemente tejiendo tranquilamente mientras su mente trabajaba febrilmente en los acontecimientos del día. En el broche de Angela Morrison descansaba en la mesa junto a ella, su perla brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. No esperaba visitantes tan tarde, y en las circunstancias actuales, cualquier visita nocturna resultaba sospechosa. Era Miss Blacklock, envuelta en un abrigo negro que la hacía parecer más espectral que de costumbre. Sus ojos, generalmente duros y controlados, mostraban signos de agitación extrema. Miss Marple, debo hablar con usted. Es sobre Angela Morrison. Por favor, entre, respondió Miss Marple, notando que las manos de Miss Blacklock temblaban mientras se desabrochaba el abrigo. ¿Ha encontrado la policía algo más en el cottage de Fortescue?, preguntó Miss Blacklock sin preámbulos, sentándose rígidamente en el borde de una silla. ¿Por qué lo pregunta? Miss Blacklock vaciló, claramente luchando con alguna decisión interna. Porque temo que haya descubierto algo que me comprometa terriblemente. Miss Marple dejó su tejido y la estudió cuidadosamente. ¿En qué sentido? Angela Morrison vino a verme hace 3 días. Sabía cosas sobre la muerte de mi hermana Amelia que yo creía que habían quedado enterradas para siempre. ¿Qué tipo de cosas? Que yo estaba presente la noche que Amelia murió. QTV, una discusión terrible sobre su relación con Adrian Hardwell y que la empujé durante nuestra pelea. Miss Marple mantuvo su expresión neutral, aunque internamente sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a reorganizarse de maneras inesperadas. ¿Fue intencional? No. La voz de Miss Blacklock se quebró. Nunca quise lastimar a Amelia, pero ella estaba tan ciega por ese hombre, tan dispuesta a darle todo su dinero. Traté de hacerla entrar en razón, y cuando ella me gritó, perdí los estribos y la empujé. Ella cayó por las escaleras, y luego puse el cuerpo en su auto y lo conduje hasta el lugar donde encontraron el accidente. Hice que pareciera que había perdido el control del vehículo. Miss Blacklock se cubrió la cara con las manos. He vivido con esa culpa durante más de 60 años. Miss Marple procesó esta confesión cuidadosamente. ¿Cómo supo
Angela Morrison. Todo esto, su madre Patricia, había estado investigando la muerte de Amelia porque sospechaba que Adrian estaba involucrado. Pero la noche antes de su propia muerte, Patricia me vio visitar la tumba de Amelia. Me confrontó y en mi desesperación le confesé todo. ¿Y usted mató a Patricia para silenciarla? Miss Blacklock levantó la cabeza bruscamente. No, nunca podría. Patricia murió en un accidente real. Pero después de su muerte, Adrian me chantajeó durante años, amenazando con exponer lo que sabía sobre Amelia. Miss Marple frunció el ceño. Pero si Patricia murió en un accidente, ¿cómo supo Ángela los detalles? Patricia había escrito una carta detallando todo lo que sabía, incluyendo mi confesión. La escondió para que Ángela la encontrara si algo le pasaba. Ángela me mostró esa carta hace 3 días. ¿Y qué quería Ángela de usted? Justicia para su madre. Creía que yo había matado a Patricia también, y estaba decidida a exponerme. Le expliqué que Patricia realmente había muerto en un accidente, pero no me creyó. Miss Marple se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Miss Blacklock, ¿dónde está Angela Morrison ahora? No lo sé. Después de nuestra conversación hace 3 días, desapareció. Pensé que tal vez había ido a la policía, pero entonces Adrian fue asesinado. ¿Y usted mató a Adrian para evitar que revelara sus secretos? No. Cuando supe que había muerto, pensé que tal vez Ángela lo había matado por venganza. Pero entonces recordé algo que Patricia había mencionado en su carta. ¿Qué cosa? Había alguien más que sabía sobre la muerte de Amelia. Alguien que había estado chantajeando tanto a Adrian como a mí durante años. A Miss Marple se volvió hacia ella. ¿Quién? Antes de que Miss Blacklock pudiera responder, la puerta principal se abrió con un clic suave. Ambas mujeres se quedaron inmóviles, mientras pasos lentos y deliberados se acercaban por el pasillo. El Dr. Haydock apareció en la puerta del salón, con una expresión extrañamente tranquila en su rostro. En sus manos llevaba su maletín médico, pero algo en su postura sugería que no había venido por razones médicas. Buenas noches, damas, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero no estar interrumpiendo una conversación importante. Miss Marple, notó que Miss Blacklock se había puesto visiblemente pálida al ver al doctor. Dr. Haydock, dijo calmadamente, no lo esperábamos. No, supongo que no. Se sentó sin invitación, colocando su maletín cuidadosamente a sus pies. Pero cuando vi las luces encendidas tan tarde y noté que Miss Blacklock había salido de su casa a una hora tan inusual, pensé que tal vez necesitaba verificar el bienestar de todos. Muy considerado, murmuró Miss Marple, aunque sus instintos le decían que estar considerando, especialmente después de todos los eventos dramáticos de los últimos días. La desaparición de Miss Morrison, la muerte de nuestro querido profesor de música. Debe ser muy estresante para las damas mayores del pueblo. Había algo en su tono que hizo que Miss Marple se sintiera profundamente incómoda. El doctor parecía demasiado relajado para alguien que había estado tratando con 2 crímenes violentos. Doctor, dijo Miss Blacklock con voz temblorosa, ¿ha sabido algo más sobre Angela Morrison? Sí, respondió con la misma sonrisa inquietante. De hecho, he sabido bastante sobre Miss Morrison y sobre las conversaciones que ha estado teniendo con ciertas personas del pueblo. Miss Marple sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de conversaciones? El tipo que podría resultar muy problemático para personas que han logrado mantener secretos durante muchos años. Sus ojos se fijaron en Miss Blacklock. Secretos sobre muertes accidentales que tal vez no fueron tan accidentales. Miss Blacklock se encogió en su silla, pero Miss Marple mantuvo su compostura. Doctor, ¿está sugiriendo que sabe algo específico sobre estos asuntos? Sugiriendo. No, Miss Marple. No estoy sugiriendo nada. Se inclinó hacia adelante, ligeramente. Estoy diciéndoles
que sé exactamente lo que pasó con Amelia Blacklock en 1962, lo que realmente pasó con Patricia Morrison en 1978 y lo que ha pasado con Angela Morrison en los últimos días. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Miss Marple se dio cuenta de que estaba en presencia del verdadero asesino y que tanto ella como Miss Blacklock estaban en considerable peligro. Y ahora, continuó el doctor, abriendo su maletín, creo que es hora de que todas estas conversaciones incómodas lleguen a su fin. Capítulo 8. El juego del doctor Miss Marple observó cuidadosamente mientras el doctor Haydock extraía una jeringa de su maletín. Sus movimientos deliberados y profesionales durante sus muchos años de vida, había aprendido que los momentos más peligrosos eran aquellos en los que uno debía mantener la calma absoluta. Doctor, dijo con su voz más dulce y aparentemente confundida, ¿se siente usted bien? Parece algo alterado. El doctor se rió suavemente, un sonido que no tenía. Not a day humor, Miss Marple. Siempre la observadora astuta. Pero me temo que esta vez su famosa intuición llegó demasiado tarde. Miss Blacklock se había encogido en su silla, claramente aterrorizada. ¿Qué quiere de nosotras? Silencio permanente, respondió el doctor con naturalidad, como si estuviera prescribiendo aspirina. Verán, he pasado 45 años construyendo una vida respetable en este pueblo, y no voy a permitir que unas cuantas mujeres entrometidas la destruyan. Miss Marple mantuvo su expresión de confusión anciana mientras su mente trabajaba furiosamente. No entiendo, doctor. ¿Qué tiene que ver usted con los problemas de Miss Blacklock? Problemas de Miss Blacklock. El doctor sonrió fríamente. Querida Miss Marple, los problemas de Miss Blacklock han sido muy convenientes para mí durante décadas. Cada vez que alguien hacía preguntas incómodas sobre muertes misteriosas, podía señalar discretamente hacia la culpable Leticia y sus secretos familiares. A Miss Blacklock levantó la cabeza. ¿Usted sabía todo este tiempo? ¿Sabía lo que pasó con Amelia? Por supuesto que sabía. Estuve allí esa noche. La confesión cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Miss Marple sintió que las últimas piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Explíquenos, doctor, dijo suavemente. Al fin y al cabo, sí planea silenciarnos permanentemente. ¿Qué daño puede hacer satisfacer nuestra curiosidad? El doctor parecía complacido por la oportunidad de explicar su ingeniosidad. Era 1962. Yo era un joven médico recién establecido, desesperadamente necesitado de fondos para equipar mi práctica. Amelia Blacklock era rica, solitaria y perfectamente dispuesta a cambiar su testamento a favor de un joven doctor que la atendía con tanta devoción. ¿Usted la estaba cortejando?, preguntó Miss Marple. En cierto sentido, hasta que Adrian Hartwell apareció con su encanto musical y se convirtió en competencia. Fui a verla esa noche para convencerla de que reconsiderara su decisión de incluir a Hartwell en su testamento. Miss Blacklock lo miró con horror creciente. Pero yo estaba allí. Sí, llegaste justo cuando las cosas se estaban poniendo. Amelia se había vuelto bastante histérica, amenazando con llamar a la policía y acusarme de acoso. Cuando la empujaste durante vuestra discusión, simplemente me pareció inconveniente permitir que creyeras que la habías matado. Parrow no estaba muerta, susurró Miss Blacklock. No, inconsciente, con una conmoción, pero muy viva. Hasta que yo me aseguré de que no lo estuviera, su voz se mantuvo terriblemente casual. Una inyección de aire en las venas, muy efectivo, muy difícil de detectar. En 1962, a Miss Marple sintió náuseas, pero mantuvo su compostura, y luego permitió que Miss Blacklock creyera que era una asesina,
fue perfecto. Ella dispuso la escena del accidente automovilístico. Yo confirmé la muerte como accidental. Y ella ha vivido con la culpa desde entonces. Culpa que me ha resultado muy útil para mantenerla callada sobre otros asuntos. Otros asuntos como Patricia Morrison. El doctor asintió, complacido. Patricia había estado haciendo demasiadas preguntas sobre la muerte de Amelia. Cuando confrontó a Leticia y obtuvo esa confesión útil, pensé que el problema estaba resuelto. Pero Patricia era más inteligente de lo que esperaba. Ella comenzó a sospechar de usted, dijo Miss Marple. Comenzó a notar inconsistencias en mi reporte médico original, pequeños detalles sobre las heridas de Amelia que no coincidían con una caída accidental. La noche que murió, había venido a confrontarme a Miss Blacklock. Se enderezó ligeramente. ¿Usted mató a Patricia? No podía permitir que arruinara todo por lo que había trabajado. Saboteé los frenos de su auto después de nuestra conversación, muy elegante, muy difícil de probar. Miss Marple procesó esta información mientras observaba discretamente sus opciones de escape. La puerta estaba bloqueada por el doctor, pero había una puerta de conexión al comedor. Y ahora Angela Morrison ha venido buscando la verdad sobre su madre, preguntó. Exactamente, con esa molesta carta que Patricia había escondido, más sus propias investigaciones. Angela había comenzado a atar cabos sueltos que podrían llevar directamente hasta mí. ¿Dónde está ella ahora? Miss Marple mantuvo su voz tranquila, aunque temía la respuesta. En un lugar donde no causará más problemas, respondió el doctor evasivamente, aunque debo decir que fue más resistente de lo que esperaba. Ruido suave desde el jardín hizo que el doctor se tensara. Miss Marple aprovechó su momentánea distracción para hacer una pregunta crucial. Doctor, hay algo que no entiendo. ¿Cómo supo que Miss Blacklock venía aquí esta noche? Su sonrisa se volvió más amenazante porque le sugerí que lo hiciera. Le envié una nota esta tarde diciéndole que usted había descubierto algo importante sobre Angela Morrison y que necesitaba verla inmediatamente. Miss Marple sintió un escalofrío de reconocimiento. Había sido una trampa desde el principio, diseñada para reunir a ambas mujeres problemáticas en un lugar conveniente. Muy ingenioso, admitió. ¿Y su plan ahora? 2 damas mayores, muertas por paros cardíacos simultáneos causados por el shock de descubrir el cuerpo de Angela Morrison en su jardín. Muy trágico, pero no sospechoso, especialmente viniendo del médico respetado que las descubrió. El ruido del jardín se repitió, más fuerte esta vez. El doctor frunció el ceño y se dirigió hacia la ventana. ¿Está esperando a alguien más, Miss Marple? No, respondió con perfecta inocencia, aunque debo mencionar que, antes de que llegara Miss Blacklock, llamé al inspector Slack. Le dije que había recordado algo importante sobre el broche que encontré en el cementerio. El doctor se volvió bruscamente hacia ella. Chwep, Miss Marple sacó el broche de Angela Morrison de su bolso. Lo encontré cerca de donde pusieron el cuerpo del señor Fortescue. En ese momento pensé que Angela lo había perdido accidentalmente, pero ahora me pregunto si usted lo colocó allí deliberadamente. La expresión del doctor cambió completamente, pasando de confianza a algo cercano al pánico. En ese momento, el sonido inconfundible de vehículos policiales llenó el aire nocturno. Me temo, doctor, dijo Miss Marple con tranquilidad, que su plan tan cuidadoso tiene un defecto fatal. Subestimó cuánto tiempo tomaría explicar su ingeniosa historia. Capítulo 9. La prueba final. El doctor Haydock se quedó inmóvil por un momento, procesando las implicaciones de las palabras de Miss Marple. Las sirenas se acercaban rápidamente y la expresión de pánico en su rostro se transformó en algo más peligroso, la desesperación
de un hombre acorralado. Muy inteligente, Miss Marple, dijo, alzando la jeringa, pero me temo que la policía llegará demasiado tarde para usted. Y Miss Blacklock se movió hacia ellas con determinación profesional. Pero Miss Marple había pasado demasiados años observando la naturaleza humana para no reconocer el momento en que un plan cuidadosamente elaborado comenzaba a desmoronarse. Doctor, dijo con voz firme, antes de hacer algo que no pueda deshacer, hay algo más que debe saber. El doctor se detuvo, la jeringa a centímetros de Miss Blacklock, quien había cerrado los ojos esperando lo inevitable. No hay tiempo para más juegos, Miss Marple, pero creo que querrá escuchar esto. Verá, Angela Morrison no está muerta. El doctor la miró con incredulidad. Imposible, yo mismo. Se encuentra en este momento en el Hospital General de Match Benham, bajo protección policial, recuperándose de una concusión severa y una fractura en el brazo. Muy viva y muy dispuesta a testificar. La jeringa tembló en la mano del doctor. ¿Está mintiendo? ¿En verdad? Entonces explíqueme cómo sabía exactamente dónde buscar evidencia en el cottage del señor Fortescue. ¿Cómo sabía sobre la grabación de Patricia Morrison? ¿Cómo sabía que debía examinar específicamente la tumba de Amelia Blacklock? Los ojos del doctor se estrecharon peligrosamente. Angela Morrison me dijo, antes de que usted intentara matarla. Pero Angela Morrison es más fuerte de lo que calculó, doctor, y más inteligente. Cuando despertó en el lugar donde usted la había dejado por muerta, tuvo la presencia de ánimo de contactar directamente al inspector Slack. Las luces azules de los vehículos policiales ahora iluminaban las cortinas del salón de Miss Marple. El sonido de puertas cerrándose y pasos corriendo llegaba claramente desde el exterior. Es demasiado tarde para huir, doctor, continuó Miss Marple, pero no es demasiado tarde para actuar con dignidad. El doctor bajó lentamente la jeringa, su compostura profesional finalmente quebrantándose completamente. 45 años, murmuró. 45 años de cuidado perfecto, y todo se desmorona por una chica que no sabía cuándo dejar las cosas en paz. Como su madre antes que ella, observó Miss Marple. Ambas buscaban justicia, doctor, algo que usted les negó durante demasiado tiempo. La puerta principal se abrió con estrépito, y el inspector Slack apareció en el salón, acompañado por varios constables. Su mirada se dirigió inmediatamente al doctor y la jeringa en su mano. Dr. Haydock, dijo con voz controlada, sugiero que baje esa jeringa muy lentamente. El doctor miró a su alrededor, viendo claramente por primera vez la imposibilidad total de su situación. Con un suspiro que parecía surgir de lo más profundo de su alma, colocó la jeringa en la mesa. Inspector, dijo Miss Marple, el doctor Haydock tiene varias confesiones importantes que hacer sobre Amelia Blacklock, Patricia Morrison, Adrian Fortescue y el intento de asesinato de Angela Morrison and Slack, asintió grimly. Dr. Haydock queda arrestado por sospecha de asesinato. Debe saber que no está obligado a decir nada. Mientras el inspector recitaba la advertencia formal, Miss Blacklock finalmente abrió los ojos. Angela Morrison está realmente viva, muy viva, confirmó Miss Marple, y ansiosa por conocer finalmente la verdad completa sobre la muerte de su madre. Pero ¿cómo supo usted? Comenzó Miss Blacklock. ¿Que Angela estaba viva? Varias cosas no cuadraban. El broche, por ejemplo. Si Angela hubiera estado presente durante el asesinato del señor Fortescue, como parecía sugerir la evidencia, ¿por qué el asesino habría dejado esa pista tan obvia? Era demasiado conveniente. Uno de los constables se acercó al inspector Slack. Señor,
Hemos encontrado a Miss Morrison en el sótano del consultorio del doctor. Está consciente y solicita ver a Miss Marple. Miss Marple sintió una oleada de alivio. ¿Está gravemente herida? Conmoción cerebral, algunas magulladuras, pero los paramédicos dicen que se recuperará completamente. El doctor Haydock, ahora esposado, miró a Miss Marple con algo que podría haber sido respeto. Cuando supo que era yo, comencé a sospechar cuando mencionó los detalles específicos sobre las heridas de Patricia Morrison, que no habrían estado en reportes Plicos. Pero lo que me convenció fue su reacción cuando el inspector Slack mencionó que habían encontrado documentos en el cottage de Fortescue. Un médico inocente habría mostrado curiosidad profesional. Usted mostró miedo. ¿Y el broche? Una pista que Angela deliberadamente dejó para mí antes de que usted la atacara. Ella había estado observando el cottage de Fortescue esa noche. Vio cuando usted llegó y supo que estaba en peligro. El broche era su manera de asegurarse de que si algo le pasaba, habría evidencia de que había estado allí. El inspector dirigió al doctor hacia la puerta. Tendremos muchas más preguntas, doctor, especialmente sobre otros casos médicos que manejó durante los años. Cuando se hubieron ido, Miss Blacklock se volvió hacia Miss Marple con ojos llenos. Tilly, no puedo creer que he vivido todos estos años creyendo que había matado a mi hermana, cuando en realidad fue víctima de un hombre manipulador que usó su culpa para controlarla, terminó Miss Marple suavemente. Su hermana habría entendido, Miss Blacklock. Lo que hizo fue un accidente nacido de la frustración y el amor. Lo que el doctor Haydock hizo fue asesinato premeditado, nacido de la codicia a Miss Blacklock. Se secó los ojos. ¿Cree que Angela Morrison podrá perdonarme alguna vez? Creo que Angela Morrison ha estado buscando la verdad, no venganza. Que la tiene. Tal vez todos puedan finalmente encontrar algo de paz. Mientras Miss Marple preparaba té para calmar los nervios de ambas, reflexionó sobre cómo los secretos y la culpa mal dirigida habían permitido que un hombre malvado prosperara durante décadas, pero también sobre cómo la búsqueda persistente de la verdad, transmitida de madre a hija, había finalmente triunfado. El doctor Haydock había sido muy inteligente, pero había cometido el error de subestimar tanto la determinación de las mujeres Morrison como la importancia de la observación. Cuidadoso, en Little Wickham, donde todos se conocían, pero pocos realmente se veían, Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad siempre tenía una manera de salir a la luz. Ahora solo quedaba una conversación por tener. Con Angela Morrison, la joven valiente que había arriesgado todo para honrar la memoria de su madre y descubrir la verdad, que había estado enterrada durante 45 años. Capítulo 10. Verdades y reconciliaciones. 3 días después, Miss Marple se encontró sentada junto a la cama de hospital de Angela Morrison en Matchbenham. La joven tenía un brazo enyesado y vendajes alrededor de la cabeza, pero sus ojos estaban alertas y determinados. A pesar de todo lo que había sufrido, había una tranquilidad en su expresión que hablaba de alguien que finalmente había encontrado las respuestas que había estado buscando. Nunca creí que algún día estaría agradecida de tener una conmoción cerebral, dijo Angela con una sonrisa débil, pero fingir estar inconsciente mientras el doctor Haydock me explicaba exactamente cómo había matado a mi madre. Me dio toda la evidencia que necesitaba. Miss Marple ajustó las flores que había traído en el florero junto a la cama. Fue extraordinariamente valiente de su parte, querida Anne, y muy peligroso. Sabía que tenía que obtener una confesión. Sin ella, nunca habríamos podido probar nada contra él
después de todos estos años. Ángela se movió cuidadosamente para sentarse más erguida. Cuando desperté en ese sótano horrible y me di cuenta de que él creía que estaba muerta, supe que era mi única oportunidad. ¿Cómo logró contactar al inspector Slack? El doctor había dejado su teléfono móvil en una mesa cerca de donde estaba. Cuando se fue para hacer lo que fuera que necesitaba hacer con el cuerpo del señor Fortescue. Logré alcanzarlo. Envié un mensaje de texto al número que había visto en las tarjetas de presentación del inspector. Miss Marple asintió admirativamente y el broche lo dejé deliberadamente. Cuando vi al doctor acercándose esa noche, había estado observando el cottage del señor Fortescue, esperando hablar con él sobre lo que había descubierto. Cuando vi al doctor llegar con esa expresión terrible en su rostro, supe que algo malo iba a pasar. El broche era la única manera que tenía de asegurarme de que alguien supiera que había estado allí. Una decisión muy inteligente, aunque debo admitir que inicialmente me preocupó encontrarlo allí. Ángela rió suavemente. Esperaba que usted lo encontrara, Miss Marple. Había oído historias sobre su talento especial para resolver misterios, aunque nunca imaginé que terminaría salvándome la vida. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Miss Blacklock entró hesitantemente, llevando un ramo de flores del jardín de su hermana Amelia, y con expresión nerviosa. Miss Morrison comenzó formalmente. Espero que no le moleste que haya venido. Angela estudió a la mujer mayo. Eré cuidadosamente. Miss Blacklock, siéntese, por favor. Miss Blacklock se sentó rígidamente en una silla junto a la ventana. Vine a disculparme por los secretos, por los años de silencio, por permitir que ese hombre terrible usara mi culpa para protegerse. Miss Blacklock, dijo Ángela suavemente, después de escuchar todo lo que el doctor Haddock me dijo en ese sótano. Entiendo que usted también fue una víctima. Lo que le pasó a su hermana fue un accidente. Lo que él hizo fue algo completamente diferente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miss Blacklock. Pero si hubiera hablado antes, si hubiera sido más valiente, entonces él habría encontrado otra manera de silenciarla, o habría huido para hacer lo mismo en otro lugar. Interrumpió Miss Marple firmemente. Los hombres como el doctor Haddock son expertos en explotar la culpa y el miedo de las personas decentes. ¿Usted no es responsable de sus crímenes, Ana Ángela? Se inclinó hacia adelante. Miss Blacklock, hay algo que necesito preguntarle. En la carta que mi madre escribió antes de morir, mencionó que usted le había hablado sobre la muerte de su hermana con gran dolor. Creo que mi madre murió sabiendo que usted no era una asesina, sino alguien que había cometido un error terrible y había vivido con las consecuencias. Miss Blacklock se cubrió la cara con las manos. Su madre era muy bondadosa. Cuando le confesé lo que había pasado, no me juzgó. Me dijo que el dolor que había cargado durante todos esos años era castigo suficiente. Entonces hagamos lo que ella habría querido, dijo Ángela decisivamente. Liberémonos de los secretos que ese hombre utilizó para controlarnos a todas. Miss Marple observó el intercambio con satisfacción. En su experiencia, la verdad, por dolorosa que fuera, generalmente liberaba más de lo que lastimaba. Poirot, había una pregunta más que necesitaba hacer. Ángela, querida, ¿qué planeas hacer ahora? El caso está cerrado. El doctor Haddock será procesado y justicia para tu madre finalmente será servida. Ángela fue silenciosa por un momento, mirando por la ventana hacia los jardines del hospital. Creo que me quedaré en Little Wickham por un tiempo. Tengo la sensación de que mi madre habría querido que conociera el lugar que ella estaba investigando cuando murió. Ni miró a Miss Blacklock. Me gustaría escuchar más historias sobre Amelia. Siento que hay una conexión allí que no he explorado completamente. Miss Blacklock levantó la cabeza con sorpresa. ¿Te gustaría escuchar sobre Amelia? Me gustaría mucho. Creo que entender su historia
me ayudará a entender mejor la de mi madre. También, Miss Marple sonrió. Era exactamente el tipo de resolución que esperaba, no perfecta, porque la vida raramente era perfecta, pero sanadora. Dos mujeres que habían sido victimizadas por el mismo hombre, encontrando maneras de apoyarse mutuamente hacia adelante. Hey, otra cosa, añadió Ángela, el reverendo Clement me ha pedido que considere dar un concierto memorial para el señor Fortescue. Aparentemente, a pesar de todo, su música realmente tocó a las personas del pueblo. ¿Sabes música?, preguntó Miss Blacklock. Canton mi madre me enseñó. Dijo que la música era una de las pocas cosas puras que había conocido. Angela sonrió tristemente. Creo que le gustaría saber que su hija está usando ese regalo para honrar tanto su memoria como la de un hombre que, al final, estaba tratando de hacer lo correcto. Miss Marple se levantó para irse, satisfecha de que había hecho todo lo que podía. Las dos mujeres más jóvenes tenían mucho de qué hablar, y sospechaba que el comienzo de una amistad importante estaba tomando forma en esa habitación de hospital. Ángela, dijo en la puerta, si necesitas cualquier cosa durante tu recuperación, no dudes en llamar. Why, Miss Blacklock, creo que finalmente es tiempo de que permita que las personas del pueblo la conozcan como realmente es, no como la mujer que el doctor Haydock la manipuló para que creyera que era. Mientras caminaba por los pasillos del hospital hacia la salida, Miss Marple reflexionó sobre cómo los misterios más complejos a menudo tenían las resoluciones más simples. No era sobre evidencia forense o pistas físicas, sino sobre entender la naturaleza humana, cómo la culpa podía ser manipulada, cómo la verdad podía ser enterrada, y cómo la justicia, aunque tardía, aún tenía el poder de sanar. Capítulo 11. El concierto memorial. 2 semanas después, Little Wickham se preparaba para otro concierto en el patio de la iglesia de San Miguel. Pero, esta vez, la atmósfera era muy diferente. Donde antes había habido charla nerviosa y sonrisas forzadas, ahora había una solemnidad reflexiva mezclada con una esperanza cautelosa. A Miss Marple llegó temprano, como era su costumbre, y se instaló en la misma silla que había ocupado durante el fatídico concierto de primavera que había iniciado toda esta serie de eventos. A Mrs. Bantry se sentó a su lado, pero incluso su conversación habitual parecía más considerada. Es extraño pensar que hace solo 3 semanas estábamos aquí sin saber nada sobre todo esto, murmuró Mrs. Bantry. ¿Cree que el pueblo alguna vez se sentirá normal otra vez? Miss Marple observó a los aldeanos reunirse. Gradualmente, el inspector Slack había venido en ropa civil y se había instalado discretamente en la parte trasera. Mrs. Hargreaves distribuyó programas con expresión más seria de lo habitual. Incluso el reverendo Clement parecía haber ganado una gravedad nueva mientras supervisaba los preparativos finales. Normal es una palabra interesante, respondió Miss Marple thoughtfully. Tal vez lo que necesitamos no es volver a lo que era normal, sino encontrar una nueva normalidad basada en la verdad, en lugar de secretos. Señora Bantry asintió, aunque Miss Marple sospechaba que no captaba completamente las implicaciones de lo que había dicho Ángela. Morrison apareció desde la entrada lateral de la iglesia, moviéndose cuidadosamente, pero con determinación clara. Su brazo aún estaba en cabestrillo, pero había algo en su postura que hablaba de una mujer que había encontrado una paz que había estado buscando durante años. Miss Blacklock la acompañaba, y Miss Marple notó con satisfacción que las 2 mujeres caminaban juntas con la facilidad de personas que se estaban convirtiendo en genuinas amigas. ¿Está nerviosa?, preguntó Miss Blacklock, mientras se acercaban al pequeño escenario, donde se había colocado un piano vertical diferente del que había usado Fortescue. Como si nadie pudiera soportar usar el mismo instrumento en un poco,
admitió Ángela. Pero también me siento bien, como si finalmente estuviera haciendo algo que mi madre habría aprobado completamente. El reverendo Clement se acercó a ellas con expresión cálida, pero seria. Miss Morrison, ¿está segura de que se siente lo suficientemente bien para esto? Nadie la juzgaría si decidiera posponer. Reverendo, respondió Ángela firmemente, he esperado toda mi vida para cantar en memoria de mi madre. Un brazo roto no va a impedírmelo ahora. Miss Marple observó este intercambio y notó cómo otros miembros de la congregación se habían acercado para escuchar. En las 2 semanas, desde el arresto del Dr. Haydock, la historia completa había emergido gradualmente, y con ella una nueva comprensión de las tragedias que habían moldeado sus vidas durante décadas. Mrs. Pemberton, T. Lamb, and Flagg se acercó tímidamente a Ángela. Miss Morrison, solo quería decir cuánto siento lo que pasó en mi hotel. Si hubiera sabido. Mrs. Pemberton interrumpió a Ángela suavemente. Nadie sabía. Esa era exactamente la habilidad del Dr. Haydock. Hizo que todos confiaran en él mientras manipulaba esa confianza para sus propios propósitos. Miss Marple notó cómo esta conversación ilustraba uno de los efectos más profundos de los eventos recientes. El pueblo estaba siendo forzado a reexaminar no solo los crímenes específicos que habían ocurrido, sino todo el sistema de confianza y secretos que había permitido que ocurrieran. Tom Symington, el joven que había estado ayudando con los preparativos del primer concierto, se acercó con una expresión vergonzosa. Miss Morrison, quería disculparme. Ese día del concierto, cuando usted y el señor Fortescue estaban discutiendo, pensé que usted era solo una cazafortunas. Causando problemas, Ángela sonrió con genuina calidez. Tom, ¿verdad? No tienes nada por lo que disculparte. En circunstancias normales, esa habría sido una conclusión perfectamente razonable. Miss Marple se acercó al grupo, atraída por la naturaleza de estas conversaciones. Era fascinante observar cómo las personas estaban procesando la revelación de que alguien en quien habían confiado durante décadas había sido capaz de asesinato múltiple. Ángela querida, dijo, ¿has decidido que vas a cantar? He elegido 3 piezas. Primero, Amazing Grace, porque siento que todos necesitamos pensar sobre gracia y perdón. Luego, Pie Jesús de Fauré, en memoria específica de mi madre, Amelia Blacklock, y sí, incluso del señor Fortescue. Y finalmente, Abide with Me, porque creo que todos necesitamos pensar sobre mantenernos unidos mientras navegamos hacia adelante. Miss Blacklock tocó gentilmente el brazo bueno de Ángela. Creo que son elecciones perfectas. Y creo que Amelia habría aprobado especialmente Pie Jesús. Era su himno favorito. Mientras la multitud se instalaba para el concierto, Miss Marple reflexionó sobre lo diferente que se sentía todo comparado con solo 3 semanas antes. Entonces, había habido una calidad performativa en las interacciones de las personas, todos jugando roles, todos guardando secretos, todos manteniendo distancias cuidadosas. Ahora, aunque la tristeza y el shock aún eran evidentes, también había una honestidad nueva en cómo las personas se relacionaban entre sí. Ángela se dirigió al piano, donde un joven organista de Match Benham se había ofrecido como voluntario para acompañarla. Cuando se volvió para enfrentar al público, Miss Marple pudo ver tanto la vulnerabilidad como la fuerza en su expresión. Antes de comenzar, dijo Ángela, su voz clara y segura, quiero agradecer a esta comunidad por acogerme. Durante las últimas semanas, vine a Little Wickham buscando respuestas sobre el pasado, pero he encontrado algo más valioso, en una comprensión de que sanar requiere tanto verdad como compasión. Miró específicamente a Miss Blacklock.
quien asintió encouragingly. Y este concierto está dedicado a la memoria de mi madre, Patricia Morrison, quien murió buscando justicia, Amelia Blacklock, quien merecía mucho mejor de lo que recibió, y al señor Adrian Fortescue, quien al final estaba tratando de hacer lo correcto. Aunque llegó muy tarde, se volvió hacia el piano, esperó a que el organista tocara la introducción y comenzó a cantar Amazing Grace con una voz que era técnicamente hermosa, pero, más importante, emocionalmente auténtica. Miss Marple cerró los ojos y escuchó, no solo a la música, sino a los sonidos más sutiles del pueblo comenzando tal vez a sanar. Epílogo en reflexiones al atardecer 3 meses después del concierto memorial. Miss Marple se encontró sentada en su jardín trasero, disfrutando de las últimas horas de luz de un día de verano particularmente hermoso. Sus rosas estaban en plena floración, y el sonido de la práctica de piano flotaba suavemente desde la casa de Miss Blacklock, donde Angela Morrison se había instalado como huésped permanente, mientras decidía sus próximos pasos en la vida. Transformación en Little Wickham había sido gradual, pero notable. El escándalo inicial del arresto del Dr. Haydock había dado paso a una introspección más profunda sobre cómo una comunidad pequeña podía protegerse mejor contra la manipulación y el secretismo. El nuevo médico del pueblo, una doctora joven llamada Sira Chung, había sido recibida con cautela inicial, pero creciente calidez, mientras demostraba su competencia y transparencia. El señor Bantry se acercó por el sendero del jardín, llevando una bandeja de té y con expresión curiosa. «Jane, ¿has leído el periódico de hoy?» Miss Marple levantó la vista de su tejido. «Algo interesante. El juicio del Dr. Haydock ha comenzado. Dice aquí que se ha declarado culpable de todos los cargos». Señora Bantry se instaló en la silla de jardín junto a ella. 25 años a cadena perpetua, aunque supongo que a su edad es algo de justicia, al menos, respondió Miss Marple thoughtfully, aunque me pregunto si alguna sentencia puede realmente equilibrar 45 años de manipulación y asesinato. ¿Crees que hizo lo correcto al confesar? Mesmo consideró la pregunta mientras servía té de la bandeja que Mrs. Bantry había traído. Creo que finalmente se dio cuenta de que su juego había terminado completamente. Angela Morrison era demasiado fuerte, el inspector Slack demasiado minucioso y la evidencia demasiado abrumadora. Al menos su confesión le ahorró al pueblo el trauma de un juicio prolongado. El sonido del piano desde la casa de Miss Blacklock se detuvo y poco después las dos mujeres aparecieron en el jardín. Angela con una partitura en la mano y Miss Blacklock con expresión complacida. Miss Marple llamó a Angela al verlas. ¿Podemos unirnos a ustedes? Acabamos de terminar de ensayar para el recital de la próxima semana. Por favor, respondió Miss Marple, haciendo espacio en la mesa del jardín. ¿Y cómo va el recital? Maravillosamente, dijo Miss Blacklock, instalándose con evidente satisfacción. Angela ha organizado un programa que combina música clásica con canciones folclóricas inglesas. Será tanto educativo como hermoso. Miss Marple notó cómo había cambiado Miss Blacklock en los meses desde los eventos traumáticos. La rigidez defensiva que había caracterizado su comportamiento durante décadas había sido reemplazada por una calidez genuina. Liberada finalmente de la culpa que había cargado por la muerte de su hermana, parecía haber redescubierto la alegría en la música y la compañía. ¿Y tus planes a largo plazo, querida?, preguntó Miss Marple a Angela. Se instaló con su taza de té, mirando pensativamente hacia el cementerio de la iglesia, que era visible desde el jardín de Miss Marple. He decidido establecerme aquí permanentemente. Little Wickham necesita un profesor de música, y yo, bueno, siento que este es donde pertenezco ahora.
¿No te resulta doloroso quedarte donde pasaron tantas cosas terribles? Al principio pensé que sí, admitió Ángela, pero he llegado a entender que huir de los lugares donde ocurrió tragedia no honra a las víctimas. Quedarse, construir algo hermoso donde antes había dolor. Eso se siente como el tipo de memorial que mi madre habría querido. Mrs. Pan se inclinó hacia adelante, con interés, y la gente del pueblo, ¿te ha aceptado bien? Mejor de lo que esperaba. Creo que los eventos de la primavera les enseñaron a todos que los secretos son más peligrosos que la verdad incómoda. Hay una honestidad nueva en cómo las personas se relacionan entre sí. Ahora Miss Marple asintió approvingly. Era exactamente el tipo de crecimiento que esperaba ver. ¿Y el cottage del señor Fortescue? Lo he comprado, dijo Ángela, con parte de la herencia que mi madre me dejó. Irónico, ¿verdad? Usar dinero que ella ahorró para toda su vida, para crear una nueva vida en el lugar donde murió el hombre que pensé que la había matado. No irónico, corrigió Miss Blacklock suavemente en apropiado. Patricia habría aprobado completamente. El reverendo Clement apareció por la puerta del jardín, luciendo más relajado de lo que Miss Marple lo había visto en años. Espero no estar interrumpiendo, pero quería agradecer personalmente a todas ustedes. ¿Agradecer? ¿Por qué, reverendo?, preguntó Mrs. Bantry. Por ayudar a nuestra comunidad a encontrar su camino a través de una época muy oscura. La asistencia a la iglesia ha aumentado, las personas están más abiertas entre sí, y hay un sentido renovado de comunidad genuina, en lugar de solo proximidad física. Miss Marple sonrió. Es notable lo que puede lograr la verdad. No is así, aunque fue un precio terrible, añadió Ángela, quietly. 3 personas muertas, décadas de vidas destruidas por secretos y manipulación. Pero también, dijo Miss Marple thoughtfully, un recordatorio de que la maldad prospera en el secreto y en el aislamiento. Cuando las comunidades se conocen genuinamente entre sí, cuando las personas se sienten seguras diciendo la verdad sobre sus luchas y miedos, se vuelve mucho más difícil para los predadores operar. El grupo se quedó en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propias reflexiones sobre los eventos que habían transformado sus vidas. Miss Marple, dijo Ángela finalmente, ¿alguna vez te preguntaste si podrías haber resuelto todo más rápido, salvado al señor Fortescue? Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. He aprendido durante mis años que el timing en estos asuntos raramente está bajo nuestro control. Si hubiera actuado más rápido, basándome en sospechas en lugar de evidencia, el Dr. Haydock simplemente habría huido para comenzar de nuevo en otro lugar. A veces, los eventos deben desarrollarse completamente antes de que la justicia pueda ser servida. ¿Y crees que se sirvió justicia? Creo que se sirvió tanto como es posible cuando se trata de tragedias tan complejas. El Dr. Haddock enfrentará las consecuencias de sus acciones. Tú has encontrado respuestas sobre tu madre. Miss Blacklock se ha liberado de 4 décadas de culpa mal dirigida. Y Leto Wickham ha aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la comunidad genuina, sobre la mera cortesía superficial. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el pueblo, Miss Marple reflexionó sobre cómo los misterios más profundos no eran sobre quién había cometido qué crimen, sino sobre cómo las personas encontraban maneras de sanar, crecer y construir vidas mejores después de que la verdad finalmente salía a la luz en Little Wickham. Al menos por ahora, parecía que estaban haciendo exactamente eso.